Ya, el alexómetro ya estamos viendo el alexómetro. No, yo creo que estamos viendo un momentito. Antes del alexómetro estamos viendo aquí el comparador universal. El comparador mecánico es el que hemos visto, ¿no es cierto?, en las distintas versiones, inclusive la versión digital. También ahí vemos entonces que tenía un palpador aquí abajo, y ese palpador permite seguir las irregularidades que tiene una superficie o la forma que tiene una superficie, de manera que no solamente nos permite medir desviaciones, sino que también formas. Entonces, es comparativamente diferente a los comparadores fijos, a los primeros que hemos visto, que son los fijos, ¿no es cierto?, que solamente nos dicen si pasa o no pasa. Entonces, con estos ya podemos ver cuántos se alejan del cero, ¿no? Pues no nos da la medida, pero nos dice cuántos se alejan del cero, si es que así lo queremos. Y tienen un centésimo sería entonces la precisión mínima que tienen estos instrumentos, un centésimo de milímetro, porque esta carátula es centesimal. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto dice aquí? 0,01 milímetro. Entonces, una vuelta completa es 1 milímetro. Y aquí tiene, ¿cuántas vueltas? 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Entonces, puede dar hasta 10 milímetros para 5 para arriba, 5 para abajo. Siempre cuando uno lo coloca a trabajar, tiene que estar cargadito. No puede estarse en la punta porque por ejemplo, ya no puede bajar más. Entonces, antes de comenzar a trabajar, hay que empujar un poco para arriba para que pueda subir y bajar, siempre tocando la superficie. Este otro, aquí tiene también estos sus marca tolerancias, son móviles, están encima del vidrio, de manera que no tocan la aguja. La aguja puede pasar libremente de un lado a otro y simplemente es algo visual, para que nosotros podamos decir si se pasó. Por ejemplo, podemos poner la tolerancia por defecto en menos y la tolerancia en más. Entonces, si las piezas que estamos observando pueden pasar por menos la tolerancia permitida o hacia el lado del más. Entonces, cuando vemos que atraviesan esta señal, decimos esa pieza ya no sirve. O al revés. Y mientras piezas pasen, estén por aquí nomás, entonces sabemos que difieren, pero que son todavía buenas. Entonces ese es el comparador mecánico que hemos visto. Hemos visto también los distintos usos que tiene. Hemos visto el Zenati, nos ha mostrado bastante el Zenati, cosas bonitas tienen. Y entonces, a medida igual que el comparador mecánico que llamamos, que tiene la punta fija y perpendicular, digamos, o sea, recta hacia abajo, entonces esta punta del palpador sube y baja, podríamos decir, perpendicular al instrumento, ¿no? O sea que, o más bien en la misma línea que el instrumento. Entonces nosotros tenemos que poner esto perpendicular a la superficie, eso está mejor, a la superficie que vamos a medir, así. No podemos ponerlo inclinado, siempre tiene que estar perpendicular a la superficie que vamos a medir. Pues este se llama el comparador universal, mecánico. Después viene el comparador universal, que nos permite mover la punta en un cierto ángulo, de manera que podamos hacer algunas actividades más cómodamente, ¿no? Porque, por ejemplo, esta pieza tiene un agujero aquí y nosotros queremos ver, por ejemplo, si este agujero es concéntrico con el
con el exterior. Entonces tenemos que poner la punta del palpador aquí mientras hacemos dar la vuelta este eje, este cilindro. Entonces hacer eso con un comparador mecánico resultaría prácticamente imposible. Entonces están estos comparadores universales y la única diferencia en el fondo es la punta oriental, que facilita cierto tipo de mediciones y se usa, entre otras cosas, para controlar también planitud, paralelismo perpendicular, unidad sin intensidad, concentricidad de superficies de las piezas. También circularidad de secciones, excentricidad y espesores de piezas, como estos de aquí. Entonces vamos a ver ahora, quería mostrar un video parecido a lo que hemos visto el otro día, pero no sé dónde está. Aquí vamos a poner compartir. ¿Dónde está? Vamos a compartir sonido. Esto. Vale, me eché a andar. ¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde va a salir? ¿Sí? Este no sé. Un poquito van a esperar. No puedo encontrar, no sé otro. Voy a tener que echar a andar otro. Entonces, compartimos pantalla y vamos a ver este de aquí. Pero ya está corriendo. Y ya, vamos a dejar de compartir. Entonces ahora lo vemos, ahora sí se ve y compartimos. Entonces vamos a ver un pedacito saltando de aquí para allá porque nos interesa ver más que nada cómo se utiliza un comparador mecánico y un comparador universal. It's up there pretty tight on that one. So it's kind of got a gap on a couple of these jaws, I think, or take a little bit of tension on it. Es un tremendo cilindro. Or it is about 900 and something pounds of Blanca material. So don't want to lose control of it. Loosen these jaws. Loosen the one jaw. This is the number 1 jaw. And the number 4 jaw. Eso debe pesar. Always try to loosen the same 2 jaws so I don't have to indicate too much when I turn things around. Y para poderlo, If I'm careful here, de esta correa, lo va a apretar con el porta herramientas. wouldn't recommend doing this and not being very careful doing it. No hagan eso, no. And you can overload the axis on the. Se puede hacer también con el contrapunto. Push a little bit harder. I'm kind of watching the load meter on the display there so I don't. It was actually not up against the Un chuck. comparador mecánico. All right, what we're going to do is run this up till we get a reading. And then we're going to turn the C-axis till we get the minimum distance here. See, so that's coming up into the indicator. Y este comparador lo coloca él en el porta herramientas. It's going away. Y entonces se puede. Right about there. We're going to set the. I'm going to back off and come back on the indicator and come up to 0, or teach the 0 minus 30 thousandths more that way. Input. 30,000, 30,000. So we're setting it plus 30 thousandths right now with the indicator. All right.
So now should be ready to restart the program and let it face and drill up to the hole we already drilled, and then complete the operation. Tiene la herramienta en la parte de atrás, en la parte de atrás, para explicarse, y un magazine con un montón de herramientas. Entonces, todas las cámaras solamente en ese ventanito. Before I go any further, I'm going to check to see if I can make it down here without hitting the jaws. This is about where it goes to, so it should clear easily. Just want to make sure of that, and I'm going to restart the program for this roughing cycle. Puede acercarse más porque ahí chocaría con el torno. And because the chip conveyor is not working, this is the, see, that normally is down that low. Now it's almost up to the door level here. The machine, I have to shovel that out. Miren cómo has rebajado ese cilindro enorme que tenía. Está midiendo con un micrófono. Todo está dentro de una cabina, ¿no? Porque se daña el fluido para corte. Esta máquina es muy precisa, más precisa que un torno. Se maneja el cómetro. Está agrandando la espera y ahora convierte
pantalla entonces puede ver con más precisión. Llega hasta el 0,01. Mira la cantidad de material que ha sacado de este borde, era un cilindro grande. All right, I want to touch a little bit on the cam software on this side of the part. First thing we do is face the part, rough face it down. Now I'm going to show you an alternate procedure that I started to do on the other parts that I think is better than this. But face it down, then we kind of rough finish that face. Está mostrando cómo va a And programar. no te dice aquí, it tends to vibrate up here because it's not cutting any material. When a tool's not got any force against it, it tends to want to chatter easier than if it has. ¿Por qué sale así, hijo? Mira. So that's the Quiero que me lo hagas de nuevo, pero más clarito. cam side of this thing. And we already saw the CAD in the first video of this, and I didn't do anything different for that. I already had changed its diameter back here to the middle of the tolerance. So let's get to the machining. Está dando la vuelta a la pieza y la va a trabajar en otro extremo. A little bit too high. Just kind of get it started in there. Wiggle it up in there a little bit, and it won't fall out now. It kind of is captured good enough with the jaws. I can take the strap out. Get rid of the crane. Now I can kind of work it up in here. I'm just going to work it up in here to the end of this bushing right there. And then I'm going to start snugging up the jaws. I'm not going to tighten them very tight because I want to be able to tap this thing around a little bit. You're going to see in a minute, I got to tap the flange to run true in the back here. I put the tool holder I use for the indicator here. I'm going to index the B axis down 45. Then we're going to use this other, this interrapid indicator here, only because my other one is acting up on me for some weird reason. So let's see if I can use this one and do what I need to do. Maybe, we'll see. I've got to, I may have to buy another one and then get that one, repaired because it's, I don't know, there's something weird with it. It's acting up. You can actually see it easier than I can because I'm like, that's kind of like why I like to use the vertical indicator, because I can kind of point it out towards me here. Okay, this is, that's going into the indicator. So I'm going to hit it down here on the bottom of the flange. I'm going to kind of re-zero this. I'm not worrying about the run out in the chuck yet. I'm going to get this fairly close. It might not be flat on it. You can kind of see a little bit of a undulation in the indicator because the actual flange isn't perfectly flat. So right there. I don't really want to hit into the indicator, so I'm going to hit on the bottom of the part here. Okay. If I get this within a, I mean, it's got a jump there. That's weird. If I get this within a thousandth or a couple of thousandths, really, it should be good enough for the tolerances that we're dealing with here. See, that's on 0.
Like I say, the flange isn't perfectly flat. You can kind of see, here's one of the chuck jaws from the first operation. You might be able to see that right there, the marks the jaw left. And you can see that kind of makes the part move a little bit. Because the pressure on those jaws, because I turned these parts without any tailstock or anything, and I wanted to have those jaws pretty tight. Okay, I'm kind of happy with that for right now. Now we're going to change to the other indicator and start getting our rent out. We'll have to go. I like to use this 1-inch travel indicator, by the way, for doing this as opposed to that other one, because it has obviously more travel and the parts running out more than that, probably more than that indicator can handle travel-wise. I don't know if I can do this with the camera here. Let's see. Try it. It might be that my wrench. Okay, it's actually, we're running pretty good. Only running out about 0.06 of an inch. So the bottom needs to be tightened up. I'm going to re-zero the indicator right there. May have to tighten. I'm fairly close to zero, so I'm going to tighten this jaw on the bottom. Push that up towards the indicator. I'm going to go beyond zero. I don't want to get too carried away here, actually, though. Because I might still have to tap the part. Okay, this, I don't know if you can see anything like that. Probably see the wrench real good. I'll re-zero myself here with the x-axis. I don't want to that's not too bad on that set of jaws. This one I'm going to come up with a little more. Okay. I think I'm going to stop right there for that. Now I'm going to check the flange again on the back of the flange with the other indicator. This is actually better for you guys to be able to see it here, because the other one, the light reflects off it, but it's more difficult for me to see what's happening here. Okay, see, just tightening those jaws made that run out a little bit. So that is going away from the indicator. I think that's away. Yeah. And so this is coming into the indicator. So see if I can move it here. Have to hit it quite a bit harder. It's sort of hitting a glancing blow on the bottom of the jaw, or the part here. So I don't want to hit it into the indicator. I don't like doing that. Oh, what am I doing? I'm hitting it on the wrong side. Got to get the maximum deviation in that direction. Can't really hit it on top here. I wouldn't mind hitting it here like this, but I can't do that, particularly with the camera being right there. I got that one spot that's a little bit warped on this flange. You can kind of see it there. The tightening those jaws distorted this flange a little bit. There's a spot right there where it runs out more than it was before I had those jaws tight. That might be as good as it's going to get. See, there's this one spot right there that, unfortunately, it's kind of like the flange is warped or something. Let's see if I can hit it.
perpendicular al eje de esta máquina. Wow. A little bit difficult to do with this camera right here. I want to hit the dial indicator. I might have to live with that right there. That's good enough for the tolerance of the part. I might be just getting a little too picky here. Okay, so let's check the OD again real quick to make sure that's not too far off. Might have to tweak something there a little maybe. We'll see. We kind of just re-zero that out there. Hopefully this is running true enough. If it's running within 1/1000th of an inch, I'm not going to do anything to it. Looks like it is. I don't know if you could see that. Maybe I should turn that indicator more towards the camera. Maybe you can see that a little better. We'll move this over here. See, that's running pretty good. The back of the flange, boy, was it running out about almost 0.02 in one little spot, but it's kind of a little bit warped. And that's due to these, you can see the marks right here maybe. See that where the solid jaws were on here, and they're pulling the part back like this. Whenever these jaws in a master jaw in a chuck, right here, when you chuck onto something, this jaw pivots back, particularly seeing as I had the jaws about halfway out. There's not as much bearing on the slots in the chuck, and it pushes out, and when that happens, the part hits up maybe against the face of the jaws, and it gets pulled back. So when you release the pressure on those jaws, when you have them that's as tight as I had them, it kind of warps this flangeal spring back a little bit after you machine it. And in this case, it's not critical. It's not really, doesn't really matter. But it's just something to be aware of if you have to hold, you know, very close tolerances. We put the Hamer indicator in here. What we're going to do is we're going to bring the B-axis to 90 degrees so we can touch off on the back of here because we know where this is. The front of that, we don't know where anything is. I'm going to bring this to Y0, although technically that shouldn't be totally necessary. Bring this up. Be careful I don't jog it into the part. Now on this machine, let me show you something here. You see this area right back here? You got to be kind of careful when you're doing stuff like this because you can run the machine into things, especially right there. Somebody actually, right here, somebody did it before I owned the machine, and this was all bent over, these little flanges. And so I just cut it out, and actually it helps drain coolant and shavings get out of there a little easier because that catches shavings up there anyway. But it's been run into, I don't know if you can make out if I get the camera closer, you can see. And I hammered this out. I took this steel thing off of here when I was doing something to the machine, and there was a big dent right here. See where you can run that thing right into there because the travel of the machine, it does have a limit of travel, so it'll only go that far. You can see up here with the tool changer door, and it's up against the limit switch right now, the soft limit, but it can run into something down this direction. I'm not going to jog it down there because I hit my indicator, but so you kind of got to be careful of that kind of stuff with this machine. And particularly if you're turning with tools or milling back here close to the jaws, you can hit that thing up there on something. It's not, if you're not kind of paying attention to that. So got to jog this up to 0 on the back of this flange.
Now this is 1.5 inches from the zero of the face of the part, or 1.5 inches from the finished face of the part. So now that we got that on zero, we'll go over here, see if I can do this. And we want to go to work offset. We want to bring our Z offset down here, and then we want to teach. We want to teach 1.5 inches positive, which we enter over here, push input, and that'll change that number. If we hit reset, we should be setting at -1.5 inches with our indicator at zero there. So our actual zero is out here 1.5 inches. So that's the way I set that, and that way it'll make the part 1.5 inches thick here. Alisando, agrandando el agujero, alisar. Bueno, ya hemos visto lo que nosotros queríamos ver. Pues vamos. Cómo se utilizan. Este eje del plato puede moverse los grados que quiera, 15 grados cada vez para hacer cada agujero. Ya ha hecho todos los agujeros, ¿no? Agrandando los agujeros, usando.
I don't know if you've noticed, but I found that if I spray this Rain-X in the airline coming up to the camera, that it kind of helps you get these streaks coming across the lens, but it kind of covers it, or what did I say? No, it kind of makes it clearer. I don't know if you noticed that in the video. Full of programming and setup on a simple piece. Otherwise, the video would be kind of long, and people that aren't used to doing this kind of work, I know a lot. So that's in the machine that I just finished that style, and then there's these two other ones and these two longer ones, and these have holes on the end of them here that have to be in a line to the holes in the flame. Bueno, eso era, ya hemos visto bastante de lo que queríamos ver. Entonces, es el comparador universal, que se puede con punta inclinable, de manera de poder medir también otras cosas. O sea, ejemplo de utilización del comparador universal, así. Hay uno aquí, un Starrett, tal cual, que permite hacer esas cosas. Aquí, como no tienen un universal, se han hecho una maquinita que es como un sub y baja para poder centrar ese agujero en el plato. Este es un tornito, entonces quieren trabajar en el agujero, pero tienen que centrar primero el agujero, entonces no tienen un comparador universal para haberlo puesto aquí, entonces tienen solamente un comparador mecánico y se han hecho aquí un sub y baja. Este es la base del sub y baja aquí y sube allá, baja allá y sube aquí. Entonces puedes saber, al dar una vuelta, puedes saber si está o no está el agujero centrado. ¿Sí? Yo creo que se puede imaginar cómo trabaja eso. Es un sub y baja. El alexómetro es un comparador de interiores. Exactamente igual que lo que hemos estado viendo, pero se utiliza para calibrar agujeros profundos de diámetros relativamente pequeños o relativamente grandes, tales como cilindros de motores a explosión, motores de émolos para compresores. La extremidad inferior de este instrumento, o sea que igual que el que tenemos con la punta que sube, pero en la punta, en lugar de tener el palpador, le han modificado la punta para poder entrar dentro de un cilindro hueco. Aquí, por ejemplo, va a ser la comparación aquí, en este cilindro, y este puede ser el cilindro de un motor a explosión, entonces quiere medir el desgaste. Encima. Entonces, en lugar de la punta del palpador, le han puesto ese palpador retráctil, entonces está la varilla retráctil, pero aquí le han puesto una pieza que gira, y aquí va a estar entonces ahora el palpador, perpendicular al instrumento, aquí en esta parte. Entonces tiene dos extremidades, una fija y una móvil, que le permiten comparar o medir el diámetro. Y eso sube y baja, de manera que puede saber él si esto sigue siendo un cilindro o no. Entonces, para hacer eso, esta es la modificación que han hecho ellos. Se entiende perfectamente que hay uno de dos puntos, este es uno de 3 puntos, y esto es aproximadamente así. Vistos de arriba, procedimiento para centrar un alexómetro de 2 puntos, con este él tiene que ver que está en un diámetro, ¿no? Y que no está en una cuerda. Entonces, para eso hace este tipo de movimientos y tiene que estar perpendicular al eje del agujero, de manera de no medir una elipse. Si está chueco,
está midiendo una elipse y no, o sea, más grande que lo que debería ser. Pues tiene que ser perpendicular. Y cuando está con uno de 3 puntas, entonces ya no hay necesidad de hacer eso, porque cada una de las puntas está tocando la superficie del cilindro, del agujero. Eso sería entonces lo que tenemos aquí en el texto. Vamos a mirar ahora aquí. Bueno, es este mismo. Dice, si el agujero y el cilindro exterior deben ser concéntricos, antes de cilindrar en el torno, el operario debe asegurarse de que el eje del agujero de la pieza se ha colocado en un plato, que se ha colocado en un plato de 4 garras. Claro, este no es un plato de 3 garras que se mueven, las 3 se mueven sincrónicamente. Estas son 4 garras individuales, lo que le da posibilidad de mover la pieza para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, de manera de centrar el agujero. Entonces, un plato de 4 garras para que coincida con el eje del torno. Como no disponen de un comparador universal, han construido un dispositivo con una balanza, con sub y baja. Sube a un lado y baja del otro para establecer el centrado del agujero con mayor comodidad. En el siguiente video se puede observar un proceso de producción nuevo. Esto es, aparte de eso, la electroerosión. Electroerosión CNC, o sea, digital, dirigida por una computadora y es corte por hilo. Ver el uso de un comparador neumático en este video. Este proceso se utiliza para fabricar agujeros de formas que serían muy difíciles, si no imposibles, de fabricar por otros métodos. Antes de comenzar, debe asegurarse de que la pieza en la que se va a practicar el agujero quede perpendicular en dirección del hilo, en ambas direcciones. Y posteriormente debe enhebrar el hilo para luego comenzar el trabajo. Vamos a ver. Apareció. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir el nuevo. Otro comparador, mira, el comparador está en todas partes. El instrumento más fácil que hemos visto hasta ahora. Hay otros de medir también, para comparar y para hacer otras cosas, pero no se puede hacer ni con el electrónico ni con el calibrador. Este es un proceso electrolítico, primero queda electrificada, que se va poniendo la pieza, entonces tiene que suceder todo dentro de un fluido. Hacemos un York, ZRTN. Le permite hacer el trabajo dentro del fluido. Ahora habrá que llenar agua.
Llenaremos agua y enhebraremos. Enhebraremos con un M60. Activamos el mando, damos la orden M60 de enhebrar. Ese proceso la herramienta entonces es... ¿Cuál es la herramienta? Ha enhebrado con éxito. El programa Edit Pro. Ahí lo tenemos, es el main program que apunta a nuestro programa, que es el P831, que es el que realmente ejecutará la acción de la pieza que queremos hacer. Apagado, el potenciómetro está a 100, encender OSCP ya está encendido, graph y graph ajuste, graph ajuste. Número de programa y pulsar ya consta en la consola 831, este es el programa a ejecutar. Input, Arran Auto, Transfer. Vaciamos Cuba. Y desde el mando lo activamos y cortamos el hilo. No se podría hacer con otro proceso diferente. Hemos visto comparador universal. Tarea número 8.
calcule la amplificación del movimiento de la aguja del segundero con relación al horario en un reloj clásico de engranajes y exprésela en la forma de 1 a ¿cuánto? El movimiento de uno respecto al otro. A ver si pueden hacer eso. A ver si pueden calcular qué es la amplificación. Cuando el uno se mueve una división, ¿cuántas vueltas tiene que dar el otro para que el uno se mueva una división? Entonces eso sería la amplificación en vueltas, ¿no? Segunda pregunta dice, explique el trabajo que hacen con el comparador mecánico al comienzo del video de la electroerosión. Es el que acabamos de ver. Y dice a qué se debe, para qué hacen eso. Sé cuáles son las principales aplicaciones del trabajo de las máquinas de electroerosión. ¿Qué cosas suelen hacer en las máquinas de electroerosión? Eso sería con el 15 y el 16 es el alexómetro. Entonces esta es el alexómetro es un comparador como los que hemos visto hasta ahora, pero que se ha modificado para hacer el trabajo en interiores, ¿no? Entonces, se basa en un comparador mecánico al que se le ha hecho una modificación en el extremo del palpador, de manera que en lugar de moverse hacia arriba y hacia abajo, en dirección del eje de cremallera, se mueve perpendicularmente al mismo. Se utiliza para calibrar agujeros que son relativamente pequeños y profundos. Desde 18 milímetros hasta 100 milímetros y algo más. Esos son agujeros entre, digamos que entre 18 y 120. Son relativamente pequeños, pero digamos también podríamos decir son relativamente grandes, pero no son agujeros grandes. Mejor en lugar de decir tanto podemos decir de 18 a 120. Entonces ya todo el mundo sabe de cuánto a cuánto van los agujeros que se trabajan con el alexómetro. Se venden en juegos, así como este que estamos viendo ahora, y que abarcan todo el intervalo desde 100 a 200 metros de profundidad. El largo de esta varilla va a depender de la profundidad del agujero, ¿no? Entonces, se basa en un único instrumento que es el comparador mecánico que se pone junto con esto, con estas varillas, que son más delgadas, más pequeñas o más grandes, dependiendo del agujero al que vayamos a calibrar. Entonces tiene aquí las puntas. Hemos visto también al Señor trabajar con estas cosas. Entonces aquí tiene las más pequeñas. Tiene 18, no está. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Esto es el diámetro para el que se van a usar. 32, 34, 36, 35, y aquí siguen 50, 55, 60. Entonces, este de 60 sirve para este intervalo, que va entre 60 y 55 y 65, más de 55 y menos de 55, etc. ¿No? Hemos visto que el Señor usaba una tabla para hacer esto mismo en unidades inglesas. Y tiene algunos suples además, ¿no? Porque en realidad pues la punta tiene que poderse mover entre los dos extremos que se necesitan. Entonces estas puntas pueden no dar exactamente lo que uno necesita, entonces se ponen estos suplementos. La calibración de agujeros presenta dos problemas. Por un lado, el eje de la varilla debe coincidir con el eje del agujero, y por otra,
tiene que asegurarse de estar midiendo un diámetro y no una cuerda que es menor al diámetro. Para obviar este problema, existen alexómetros con 3 patas, a 120 grados, de manera que el instrumento queda centrado automáticamente. Esto es de acá. 3 puntos o 3 patas. Esto ya lo hemos visto en el texto. En el próximo video se ve la utilización de un alexómetro para calibrar los cilindros del motor que va a ser rectificado en una alisadora vertical. Como siempre, lo primero es la puesta a punto del trabajo. Una vez logrado eso, la máquina lo hace casi sola. Primero, comprobar que los ejes de los cilindros del motor son paralelos al eje de la máquina, de la alisadora. Eso ya está hecho antes de iniciar el video, pero también tiene que hacerse, es parte del trabajo de poner a punto el trabajo. Segundo, tiene que ver que el eje del cilindro que se va a rectificar coincida con el eje de la alisadora. Eso también ya está hecho. Tercero, ver cuánto tiene que agrandar el diámetro de los cilindros que están desgastados. Para ese trabajo el operario usa el alexómetro. Todos tendrán que quedar iguales, partiendo del desgaste que tenga cada uno. O sea que al final, cuando se está rectificando un bloque, no puede ser que algunos cilindros sean más grandes que otros porque se gastaron menos. Eso ya no importa. Tiene que dejarlos todos del mismo diámetro. Entonces vamos a mirar ahora que se trata. Se eliminó el elemento. Podría estar en los archivos eliminados. La persona que lo compartió contigo. Wow. ¿Qué será este? En Dropbox no está. Ya, voy a tener que ir a buscar. Así que me espera un ratito. A ver si puedo. Ya hay uno. Yo pues tomo los videos que nosotros no tenemos propios. La mayor parte de los videos los busco yo en el YouTube. Y entonces hay alguna gente que le interesa que se vean sus videos porque, por ejemplo, hasta luego, por ejemplo, hacen propaganda de sus máquinas, ¿no? Entonces, que la gente sepa cómo se maneja la máquina es una maravilla porque son potencialmente personas que van a comprar una máquina que saben cómo se usa y no van a comprar otra que nunca han visto cómo se usa. Entonces es propaganda para su máquina. Y en cambio hay otros que, bueno, parece que lo poquito que hacen es como secreto, que nadie más sabe hacer eso. Entonces, yo pues no he tomado el trabajo, lamentablemente, de ver en algunos YouTube aparece que tienen derecho de propiedad. O sea que en realidad uno, antes de usarlo, debería pedir permiso al dueño o comprar el derecho de uso, ¿no? Entonces yo no me he fijado en eso y hay alguno que se ha quejado y que me ha hecho problemas con YouTube. Entonces YouTube me dice, la próxima que ve que ocurra eso, vamos a cortar el trabajo y ahí tengo yo todos los videos. Así que rueguen porque no pasa. ¿Dónde está? Quiero ver. Este equipo. Vamos a ver. Disco de videos. Entonces ahora vamos a poner marcha. Está aquí.
les aviso que no es fácil contar cosas que no son de uno. Ver que sean buenas hay un montón, pero casi hay algunas que no. Se pueden usar porque no muestran nada, no son nítidas. Aquí parece que está. No es. Y entonces yo me entero esto de repente cuando alguien ve el video que yo hice, lo sacan y lo miran, entonces este señor ahí se entera de que le han usado el video. Vamos a ver si lo podemos fallar, si no, pues pena. Vamos a ver. Fuera. Alturas, caminos, avisos. Ujú. Ah, nice. Es el Mitsubishi. Entonces, por ejemplo, a Mitsubishi yo creo que no importa de ninguna manera que uno mire lo que hace. Más bien, pues, todos desean que vean cómo hace cosas. Más para afuera. ¿Sí?
Kawasaki este es. Hi, San Luis Race R&D. Today we have a little Kawasaki single cylinder block on our honing machine. And we're honing this about a half a millimeter oversized because it had a problem with scoring on the cylinder. We just wanted to show you that this is some of the kind of work that we do here. No lo encuentro. A ver. Este es el que vamos a compartir un ratito. De nuevo. Hi, it's John Customers R&D. Today we have a little Kawasaki single cylinder block on our honing machine, and we're honing this about a half a millimeter oversized because it had a problem with scoring on the cylinder. We just wanted to show you that this is some of the kind of work that we do here. Y todo esto dañado el fluido del corte. Y ese es el hecho. Esto que es muy rápido, sale del fondo que no es un gran tiempo. I've changed my stones over to the final finish stones. Todo final. Aquí lo que le sacan cada vez que hay que andar la tinta, no debe ser una mica. Y nosotros no hemos visto el reloj del autómetro, no lo hemos visto, solamente la parte de abajo. Es tan rápido usar el instrumento del autómetro que el señor, el meter y sacar, ya sabe si se viene. Midiendo ya. Well, there we have it. As soon as it's ready to get washed, you can go back into service.
Hacemos con esto. Vamos a... Ok. A ver, ¿qué más hay? En el siguiente video se está dando un súper acabado hacia el que este otro no está. No sé por qué no estará. No hay nada en el Dropbox. Entonces ese lo voy a buscar después. Estamos. Vamos a repetir. Ya, este es un, en realidad el que han eliminado, es un video mío de un taller que íbamos a visitar siempre y lo tenía en Dropbox, que es un lugar donde se guardan videos y todas esas cosas, pero estaba muy lleno. Entonces me lo he eliminado. Muy difícil de trabajar. Entonces el otro es el que hemos visto, Kawasaki Shinya. Bueno, entonces el proceso que acabamos de ver para afinar, pulir y bruñir, o glasear también se llama en castellano, los cilindros, se hace esa última pasada. Dice, la herramienta para hacer el owning, el pulido, el bruñido, está hecha de 4 piedras de asentar, que son como las piedras esmeril, pero de grano mucho más fino. Esas piedras tienen la disposición flotante. Se fija, no están unidas rígidamente, sino están unidas mediante un resorte. De manera que giran mientras suben y bajan, siguiendo trayectorias siempre diferentes. Si pasan 2 veces por el mismo lugar, probablemente van a dejar una raya, ¿no? Y esa raya va a hacer que a partir de ahí se haga una grieta o algo así en el cilindro. Entonces, esta disposición flotante se aprietan contra la superficie de los cilindros exclusivamente por la fuerza centrífuga. Como da vueltas la máquina, entonces eso hace que estas piedras de asentar tienen una fuerza centrífuga que las pega contra la superficie del cilindro. Entonces, es una cosa que no es, digamos que es todo suave, ¿no? No hay nada que se vaya a hacer que sea duro, que vaya a dejar una superficie que no sirva. Entonces, con esto es el último trabajo que se hace en los cilindros. Después de haberlos rectificado, se hace todavía este acabado, que es un súper acabado, ¿no? El comparador neumático, este es un nuevo instrumento de calibración. El comparador neumático es un instrumento totalmente diferente a los instrumentos que hemos visto antes, cuyo palpador es un chorro de aire a presión que sale por el espacio que queda entre la boquilla del comparador y la superficie de la pieza cuya superficie se quiere calibrar. Aquí hay un montón de cosas, no sé si hay algo mejor aquí. Comparador neumático. Entonces consta de, este es un tanque a presión neumático, pues tiene aire muy limpio de presión y tiene aquí un agujero con una boquilla y esta es la pieza cuya superficie queremos medir. Entonces, la cantidad de aire que salga por esta tobera va a ser directamente proporcional a la distancia que haya entre el extremo inferior de la tobera y la superficie de la pieza. Entonces, si esto se va moviendo, la distancia de esa delta va a ser también variable, porque es sensible a muy pequeñas variaciones, ¿ya? Variaciones de milésimas de milímetro. Se sienten aquí en la caída de presión. Entonces,
va a ser una caída de presión que va a estar sintiendo todas las variaciones de la superficie aquí. Esto es un esquema entonces de cómo trabaja un comparador neumático. El orificio de salida entonces consta de un depósito alimentado con aire comprimido a presión constante, un conducto flexible, una manguera, cuyo orificio de salida colocado a cierta distancia de la pieza origina un flujo de aire que constituye el palpador. O sea que, ¿quién es el palpador en el comparador neumático? Es un chorro de aire. No es nada físico, digamos, no es un pedazo, un cable, o sea, no es un alambre, no es un palpador que entra y sale. Esto es simplemente aire a presión. Entonces origina un flujo de aire que constituye el palpador del instrumento y algún dispositivo de medición de presión o de flujo. Este tiene entonces un dispositivo para medir la caída de presión, tal como un manómetro, una columna de líquido, un tubo Venturi, entre otros. El comparador neumático basa su funcionamiento tanto en el flujo como en la caída de presión que se produce en el depósito, que es proporcional a la variación de la distancia delta entre la tobera de salida y la superficie contra la cual se dirige el chorro de aire. Y por lo tanto, va a ser proporcional a las irregularidades o defectos de fabricación de la pieza, que parece que fuera bonita, pero la verdad es que vista en detalle no es. Entonces, mira, los defectos se pueden amplificar, los defectos de fabricación de la pieza que se está controlando, por lo que no necesita tocar la superficie a controlar. Por estas características, el comparador neumático está libre de desgaste de la punta del palpador, o sea que en los otros instrumentos tenemos que ir viendo cada cierto tiempo cuánto se han desgastado, ¿no? Los instrumentos de medición, todos se descalibran. Entonces tenemos que volver a calibrar. Si se puede calibrar en cero todavía, puede ser que no. Entonces hay que botar el instrumento. En otros instrumentos, la punta del palpador se ha descalibrado también. Por ejemplo, no sé. Entonces este tiene de bueno que su palpador, que es un chorro de aire, no se desgasta. Entonces está libre del desgaste que caracteriza a todos los otros instrumentos de medición y calibración. Como no toca la pieza, tampoco origina deformaciones. Entonces hemos visto, por ejemplo, en el micrómetro, que le han puesto han separado el tornillo micrométrico con la parte posterior de donde se opera, para que no se pueda hacer mucha fuerza, ¿no? Entonces había ¿cómo se llama? Igual que tienen las bicicletas, una chicharra, entonces empieza a deslizar. Cuando se llega a cierta fuerza, empieza a resbalar y suena la chicharra. Entonces aquí no toca la pieza, entonces no puede originar deformaciones y no podemos imaginarnos que estamos más apretando más fuerte que otro. Entonces, aquí esas mediciones, podría eventualmente falsear la medición en otro tipo de instrumentos, pero aquí no. Entonces, que tiene muy buenas posibilidades el comparador neumático. No tiene desgaste, no aprieta con fuerza la pieza y por tanto no la deforma. Chorro de aire, pues muy poquito lo deformará. Y por otra parte, entonces, es posible conseguir una gran amplificación tanto de la caída de presión como del flujo, por lo que son instrumentos muy sensibles y su apreciación puede llegar hasta un centésimo de micra, o sea, 2,5 centésimas de micra. Porque, bueno, depende ya también de la sensibilidad que tengamos en los para medir la presión
Aquí se ve el depósito de presión y diferentes tipos de palpadores con un comparador neumático. Este se llama comparador de columna diferencial de líquido. O sea, tenemos aquí dos líquidos que tienen, este señor, por ejemplo, está utilizando su calibrador neumático con una columna de líquido. Entonces, él basta que lea la diferencia de altura entre las dos columnas, esta y la otra, para saber cuánto vale la caída de presión aquí en este tanque. Entonces, comparador de columna diferencial, medición de una dimensión y detalle de una cabeza de medición, esto de aquí, detalle de la medición y de la cabeza de medición. Entonces, se puede calibrar, calibración del diámetro interior, calibración de diferentes formas de agujeros, utilizando tampones. O sea, aquí esto se puede utilizar en una bolsa metálica que puede tener distintas formas. Dentro de las formas está una varilla con la punta del instrumento de medición. Entonces, esta bolsa tiene la forma del agujero, que debiera tener el agujero. Entonces, tiene agujeritos por donde sale el aire que entra por aquí adentro. Esto es como una manguera, ¿no?, que termina en esta bolsa que tiene la forma del agujero. Entonces, dependiendo de la cantidad de aire que salga, nosotros sabemos si el agujero está muy grande o está muy pequeño. También sirve para calibrar agujeros de diferente diámetro. Eso ya es más difícil de hacer con otros instrumentos, ¿no? Aquí tenemos aquí un agujero grande al comienzo que termina después en un agujero que es de diámetro menor. Entonces, esa camisa que se le pone al comparador neumático va a medir la salida de aire en los diversos diámetros del agujero. Lo que nos va a mostrar es un promedio, ¿no? Entonces, nosotros podemos saber por el promedio de si ese agujero que tiene diferentes diámetros está dentro del intervalo bueno o no. Este también es para agujeros cónicos. Entonces nos podrá decir si el agujero cónico tiene una cantidad de aire que va a salir. Nos puede decir si tiene la inclinación correspondiente del ángulo alfa y tiene el tamaño adecuado. Entonces, para eso tenemos que tener simplemente estas camisas de distintas formas, ¿no?, que desde luego son de su costo. Aquí hay un poco más realista, digamos, cómo se ven estas camisas por donde entra el aire, la varilla de medición y por donde va saliendo el aire. Esta es la moldura, la distancia entre el agujero, la pared del agujero y el instrumento. Esquema de funcionamiento de un tampón, indicando la entrada y salida del aire a presión. Aquí entra el aire. Este es el escape del aire. Siempre que sea un agujero cerrado, ¿no? Utilizando tampones y chicles es posible controlar, por ejemplo, la fabricación de agujeros de todas formas, distintas de las cilíndricas o planas. O sea que no necesitan ser redondos. Pueden ser una estrella también, igual se puede, dependiendo de la forma que tengan los tampones, podemos controlar igual. Entonces se puede apreciar aquí en estos ejemplos, pero no va a apreciar, pero uno se puede imaginar que va a depender de la forma que tenga esta camisa, el tampón, para controlar la forma que tiene que tener el agujero. Aquí hay distintos ejemplos de cómo se hace
esquema de conexión, cómo se conecta un controlador neumático a la red de aire comprimido de la fábrica. Entonces, muchas fábricas tienen una red de aire comprimido, una manguera, que va por todos los pabellones de la fábrica y tiene un compresor grande. Entonces, tiene también así salidas a las que se puede acoplar cualquier instrumento. Entonces, si alguien necesita, tiene un instrumento de medición, de recalibración, o tiene una llave. Muchas veces las llaves, por ejemplo, para poner y sacar las ruedas de un automóvil, son neumáticas. Entonces se conectan simplemente a este compresor. Entonces se conecta en esta zona y antes de conectarse tiene un filtro para el aire que va a pasar, sea un aire puro. Pero el aire tiene que ser sin polvo, sin partículas de arena, no puede tener aceite, etc. Pues aquí también se puede colocar, antes de entrar a nuestro instrumento, podemos tener un regulador de presión con un manómetro patrón. Aquí, en esta forma de control, se divide el tubo de aire en dos mitades, una que es solamente de control, y el chorro igualador no ajustado. Y aquí válvula para hacer el ajuste a cero. Entonces, para el otro lado está la cabeza de medición, tampón del calibrador, la pieza patrón. Entonces, si ponemos la pieza patrón y ponemos aquí el tampón, que es lo que vamos a medir, después con esto podemos calibrar el cero. Y aquí para calibrar el cero, esto tiene un fuelle. Este fuelle se infla o se desinfla. Por aquí pasa aire y trata de inflar el fuelle. Por aquí también pasa aire y trata de desinflarlo. Entonces, dependiendo de cuál sea más fuerte, si el aire que pasa por aquí o el aire que pasa por aquí, se va a desinflar o se va a inflar. Y eso está unido a una varilla cremallera. Y la varilla cremallera está unida a este indicador, que es una aguja, que da vueltas. Entonces, igualito que el comparador, pero tiene la cremallera que está colocada con un medidor, con un fuelle. Otras formas de colocar el comparador neumático es así. Tiene una línea de aire de la fábrica, un filtro, un regulador. Y tiene aquí entonces una estrangulación para que pase por aquí más o menos aire. Y esta tiene la forma de hacer mover esta aguja que gira. Tiene un tubo burdón. Este tubo es un tubo metálico que se pone como una C, pero es hueco. Si nosotros soplamos aquí al interior del tubo, se va a tratar de inyectar. Y al tratarse de inyectar va a hacer mover este engranaje, que va a hacer mover la aguja. Entonces aquí, esa sería otra forma con un tubo burdón de tener la lectura de la presión o la lectura de las décimas o milésimas que uno está calculando, porque depende cómo se evalúe. Aquí tenemos sangrado atmosférico, dice, también tenemos línea de aire de fábrica, filtro regulador, y aquí hay una división de dos, como antes teníamos dos ramas, una rama que tiene simplemente el control, ¿no? Es estrangulador fijo, aquí tiene un sangrado atmosférico, aquí se abre o se cierra más para poner a cero el instrumento, puntero indicador, dispositivo, entonces aquí tiene este engranaje que aquí está un pivote, entonces cuando sube, esto mira por abajo, cuando baja, esto sube para arriba, entonces aquí está pivotado un pedazo de engranaje
que hace girar el puntero indicador. Y aquí tiene de nuevo un fuelle. Esta rama de aire comprimido trata de desinflar el fuelle. Y esta rama por donde va a salir el aire a la cabeza del calibrador también trata de inflar. Entonces, mientras más fuerte es la presión aquí, más se infla el fuelle. Entonces, si se pone aquí una pieza, la pieza, ¿cómo se llama? La pieza patrón, nosotros podemos calibrar el cero y después ver si las están pasando son más grandes o más chicas que la pieza patrón. Entonces esto sería con un fuelle. Lo mismo se puede hacer también con como un tubo de vidrio. Este tubo de vidrio por dentro es cónico. O sea que la abertura va siendo más chiquita aquí abajo, más grande que arriba. Y por afuera es cilíndrico. Y dentro tiene aquí una bolita, que es el indicador, es transparente. Entonces, dependiendo de cuánto aire se sople por aquí, esta bolita va a subir más o va a subir menos. Entonces, este rotámetro, este tubo está graduado para que nosotros sepamos cuánto está pasando. Eso también se filtra, se regula. Entonces, dependiendo, ya va a la cabeza del calibrador. O sea, esto es un rotámetro. Normalmente se utiliza para medición de flujo o para también medición de, ¿no?, de cuánto está saliendo, el flujo es lo que nos interesa a nosotros y la caída de presión también. Entonces, esto es un instrumento que nos puede ayudar también a medir con una cierta precisión la caída de presión, la cantidad de aire que va saliendo. Esta de aquí también es, pero está hecha con un tubo Venturi. No sé si ustedes han estudiado en fluidos, han estudiado lo que es un tubo Venturi, un tubo que cambia de sección, tiene un diámetro grande, entonces tiene una presión aquí, y en el diámetro chico tiene una presión diferente. Entonces también tiene un bladder que se infla, una pelota que se infla y se desinfla. Entonces, por un lado, del tubo Venturi se trata de desinflar. Esto está unido a una varilla que está unida a un engranaje, igual que siempre, en la parte de arriba. Y hacen girar el indicador y la perilla de ajuste. Entonces, por aquí, por este otro lado, va la cabeza del calibrador. Pues va a depender del equilibrio entre el aire por arriba y el aire por abajo de este fuelle, para que esto baje o suba y la aguja se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es entonces con un tubo Venturi. Este era con un rotámetro. Diferentes disposiciones de medición de comparadores neumáticos. Indicación mediante un tubo Bourdon, dispositivo diferencial de líneas paralelas, con medidor de flujo rotámetro y de flujo Venturi. Como se trata de un instrumento de ejecución robusta, puede ser utilizado con grandes ventajas en el propio taller, donde usualmente se dispone de una línea de aire comprimido. Deberá, eso sí, tratarse de aire limpio y seco. Aquí está la disposición 1, 2, 3. La pieza, número 1 es la pieza que se quiere calibrar. Está a veces achurada, ¿sí? 2, está el medidor de flujo. Por aquí estas son las salidas. Este es el aire comprimido, 3. Entonces esta es la forma de la camisa del chicle. Y por aquí sale entonces el aire y se mide de esa manera. Esto es para un agujero. Para una pieza que no es un agujero, entonces se mide la distancia que hay. El instrumento tiene la forma
de una C y las piezas van pasando por aquí. Entonces, si tiene mucha diferencia de tamaño, va a salir mucho aire. Si tiene menos, si es bastante grande, va a salir menos aire. Entonces, igual que antes, la pieza es el número 1, el instrumento de calibración es el número 2 y el aire a presión es el 3. En este G, para calibrar agujeros cónicos, entonces está dispuesto así. El agujero número 1, cónico, un corte, visto el corte, el instrumento de calibración, el neumático, con sus salidas de presión y el aire de presión. Entonces, la salida, digamos, en promedio, nos va a dar si este agujero es bueno o no está bueno para lo que se requiere. Aquí este otro, la pieza es esta que no está en corte ahora y que tiene aquí en la parte del centro un rebaje. Entonces, ese rebaje, dependiendo de cuánto le hayan rebajado aquí al centro, esta piecita se va a entrar más o va a entrar menos. Y si entra menos, va a tapar la salida del aire. Entonces, este es ahora el 2, este es el instrumento de calibración, y 3 es el aire de presión, que entra por aquí, y dependiendo de cuánto se haya metido esto, sale por acá. Entonces origina una caída de presión que se puede medir de diversas maneras, ¿no? Entonces la punta del instrumento va a estar tocando la profundidad de este agujero. Si se ha hecho muy plano, entonces aquí no se va a destapar el agujero y no va a salir el aire. O va a salir muy poco. Si tiene mucha profundidad, entonces va a entrar hasta el fondo y va a salir una gran cantidad. Pues se sirve para calibrar. Esto, en este otro, están calibrando dos piezas que van a trabajar juntas. Un agujero con un eje. Entonces, los dos que tienen el número 1 van a ser una pareja. Entonces, si bien hemos dicho que en general estamos hablando de piezas que son sustituibles una por otra, ¿cierto? En este caso, es una máquina que necesita mayor precisión, entonces necesita calibrar el eje y el agujero juntos para que puedan trabajar bien. Entonces, se puede hacer con el comparador mecánico, el comparador neumático. En este caso tiene dos partes, una para ver el agujero y otra para ver el eje. O sea que aquí en la línea de flujo de aire se va a medir el promedio total, el aire que sale por el eje más el aire que sale por el agujero. Y dependiendo entonces de la cantidad, van a poder trabajar como pareja, sí o no. Entonces, una vez que estos dos se han calibrado juntos, entonces ya después tienen que trabajar juntos. Disposiciones de calibración. Pues aquí nos vamos, aquí, lo que estamos viendo al comienzo, ¿no? Esa salida de aire provoca una caída de presión en el estanque de presión constante que alimenta al comparador. Es diferente a otros porque no hay contacto con la pieza, por tanto no hay desgaste ni deformación. Lo que se mide en realidad es la caída de presión, que a su vez es proporcional a la distancia variable boquilla-pieza, que le llamó delta, es decir, a las irregularidades de la superficie de la pieza. Nos sirve entonces para calibrar la superficie. La precisión de este instrumento depende, por tanto, de la precisión que tengan los instrumentos para medir presión. De lo que se ve en el texto, hay varios dispositivos para medir presión que terminan en un fuelle, que se infla o se desinfla dependiendo de cuál lado sople más, de qué lado esté la presión más grande. Un vástago que sale de la superficie del fuelle y sube y baja
y tiene como una cremallera que hace girar un engranaje que tiene amarrado un puntero. Entonces el cuento de siempre, ¿no? Igual que del comparador, que indica en una esfera o una carátula la desviación en milímetros o en micras, dependiendo de cómo esté graduada la esfera, de la ondulación de la superficie. Entonces esta forma de medición ya la conocemos. Entonces lo interesante en este ahora es el fuelle, que conecta a esta otra que ya conocemos, la cremallera que sube y baja y que hace girar un engranaje. Esta es la de fluido, columnas de líquido. Esta otra que conocemos. También se usa la columna diferencial de líquidos para medir la caída de presión y por tanto la desviación. Este señor está calibrando este agujero. Y aquí está su manómetro para medir la diferencia de presión entre los líquidos. Otro usa un tubo burdón que se desenrolla y enrolla si se sopla al inferior con más o menos presión. Y finalmente un rotámetro, que es un tubo interior cónico y una bolita que sube más o menos dependiendo de la presión del aire que sale. Como tenemos poca información de este instrumento, se plantea esta tarea 209. Buscar información en Internet, ahora no del instrumento propiamente tal, sino los distintos métodos para medir presión. Y eso no solamente nombrarlos, sino que hacer un desarrollo poquito de cada uno, para que notemos que han entendido cómo trabaja cada uno de estos manómetros, ¿ya? Entonces, cada uno hay que desarrollarlo un poco, una media página o algo así, para que se vea que ustedes han entendido de qué se trata. Yo de repente en algún examen voy a poner también para que me explique cómo es nuestro manómetro, ¿ya? Y en especial quiero que vean el de la columna diferencial de líquido. Ese es uno que se utiliza en química muy corrientemente. Entonces es probable también que ustedes lo hayan visto antes ya. Entonces, ¿cómo trabaja el manómetro de columna diferencial de líquido? De la cual, o sea que hay que establecer una ecuación. Hay que establecer una ecuación, está en internet esa ecuación, que determina la altura H entre las columnas de líquidos en relación con delta P, que es la presión que nosotros estamos midiendo. La diferencia de presión y calcular si pudieran ustedes entendiendo un ejemplo numérico. Pues todo esto es ¿para qué? Para que ustedes entiendan cómo se mide la presión. Porque seguro que lo han visto en alguna materia, pero no han hecho nada. No saben cómo es, ¿no? Entonces esto les da la oportunidad a ustedes para buscar algunos manómetros y ver cómo trabaja. Entonces yo quiero que en este de columnas de líquido lo desarrollen un poquito más. Para distintos líquidos, o sea, esa altura H entre las dos columnas de líquido va a depender de qué líquidos estén usando. Ustedes también pueden mirar eso. Es decir, usualmente se utiliza este y este líquido, ¿no? Dependiendo de las diferencias de presión que se vayan a tener. Porque no en todos los casos, para los que se usa este manómetro, la diferencia de presión es la misma. A veces es muy pequeña y entonces quieren amplificar más. A veces es muy grande y quieren amplificar menos. Entonces, que vayan a ver un poquito eso. Después dice establecer la ecuación de equilibrio para el rotámetro. Suponiendo que el interior es cónico con un semiángulo alfa y que la bola tiene un peso P y un diámetro D mayúsculo. Suponer flujo no turbulento y calcular cuánto se sube. Esto con seguridad que también está en él. Pero si ustedes lo quieren hacer,
me parece que sería bonito. O sea, muchas cosas que uno puede deducir con la teoría que le han dado a uno. Todo esto, veis, tiene que estar copiado y desarrollado lo suficiente como para que sea inteligible. De lo contrario, no tiene calificación. Es que hay mucha gente que llega y dice, aquí ha estado en internet, y le hace copy-paste, ¿no? Paste y después me lo mandan a mí y no se sabe nada, cómo funciona, nada. Entonces eso le puedo ser, si pueden hacer menos, pero que en realidad se note que lo han entendido, entonces mejor. Las partes A y B deben hacerse, aunque sea sin ejemplo numérico. Y la C, para los que quieran probar si se acuerdan algo de fluido. Podemos imponer, digo yo, los desarrollos que vayan haciendo, yo ayudo en lo que sepa. Esto es para el caso del rotámetro, ¿no? Hay que establecer la ecuación de equilibrio. Muy fácil. Esto, vamos a ver aquí un pequeño rotámetro. Vamos a ver este rotámetro. Este es ¿cómo se llama? Un videito que hice yo en el SSU, el Servicio Médico. Cuando fui, estaba resfriado, entonces me iban a pasar esta maquinita para aire comprimido. Esto es un rotámetro. Es para mostrar a mis alumnos. Hágala bajar, subir. Es un rotámetro. Ellos lo utilizan, gracias, para ver la fuerza del líquido que están aplicando. Otra vez. Entonces, esto lo utilizan en el seguro médico cuando uno está medio resfriado para hacerle pasar aire, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad que quieran pasar de aire, le abre más o le abre menos la llave. Entonces, aquí se mide esta bolita. Cuando no está usando este instrumento, baja hasta acá, al cero. Y cuando dejan salir más aire, sube para arriba. Vamos a ver cómo trabaja. Esto tengo que traerlo acá. Es para mostrar a mis alumnos. Hágala bajar, subir. Gracias. Entonces se pueden establecer las ecuaciones de equilibrio para que la bolita se quede en el lugar en que la garganta es justo del ancho que se necesita, para que el empuje hacia arriba sea igual al peso de la bolita. Entonces eso es interesante. Aquí la gente del seguro no me creía que yo lo quería mostrar, porque no es fácil encontrar eso en internet. Las cosas que hay que hacer para hacer clases. Entonces, el video de más arriba es un pequeño rotámetro de un instrumento médico, para que vean cómo funciona la práctica. Entonces, esto ya acabamos de ver. Pista de trabajo, cabeza calibradora y flujo de aire a presión, para interiores, agujeros, para positivos, exteriores, cónicos, profundidades. Y está conjunto, el conjunto de un agujero con un eje. En este último ejemplo se muestra también cómo es posible calibrar dos piezas que deben ir juntas, un agujero y un eje. Las dos con el número 1, y lo que detecta el comparador es la suma de las salidas de aire comprimido. Si es mucha la diferencia, que quiere decir que el agujero es muy grande o el eje muy pequeño,
y no pueden trabajar juntas. Como se ve, el comparador neumático es un instrumento muy versátil y muy preciso. Es el chorro de aire presente. Hemos visto eso. Y aquí se acabó. Entonces vamos a ir al texto de tecnología y dice, ¿no? Dice, otros instrumentos de control dimensional. Pues se presentan a continuación algunos otros instrumentos que son de uso más restringido, debido sobre todo a que por sus características y su mayor precisión, su utilización requiere normalmente de las condiciones existentes en un laboratorio. O que los talleres donde se trabaja se parezcan más a un laboratorio. Así que los talleres modernos están cerrados, no puede entrar el aire húmedo, no puede entrar polvo. O sea que las máquinas que tienen adentro y las máquinas que están armando son libres de polvo totalmente, ¿no? Entonces, en esos talleres se puede utilizar estos instrumentos que vamos a ver nosotros. Pero que los ponemos aquí porque son muy importantes para la fabricación en serie. Su utilización requiere normalmente de condiciones existentes en un laboratorio de mediciones, por lo que más que utilizarse en la fabricación en serie, se utilizan para controlar calidad de prototipos, de matrices, de moldes, que a su vez sirven para fabricación masiva de productos, o bien para control de calibres, que deben servir a su vez para controlar la fabricación en serie. Pero muchos de estos se han incorporado a la línea de fabricación. Van a ver ustedes que son instrumentos muy interesantes. El primero que vamos a ver se llama proyector o comparador óptico de contorno. Y aquí entonces nos vamos a quedar. Yo tengo que buscar, tengo por ahí un cuadernillo, el próximo cuadernillo está el comparador óptico de contornos con los videitos que quiero que vean. Entonces, nos vamos a ir 5 minutos más temprano, bueno, 20, ¿no? No, pues de 6:15 a 8:30. Entonces, 5 minutos de recreo va de antes, de irnos antes, para que no digan que los exploto. Y nos vemos entonces el viernes. ¿Hay clases el viernes? No hay. ¿Quiénes? Levante la mano los que no están durmiendo. Todo el mundo duerme. 2, 3, 4, 5. Ya. Por lo menos 15, 16, 17, de 30 y tantos. 20. Ya bajen la mano, por favor. 25. Ya, quiere decir que había nomás gente atendiendo. ¿Quiénes están haciendo ya taller? ¿Quieren levantar la mano los que estén haciendo taller? Ya, 20. ¿Han comenzado los talleres? ¿Y los 2 talleres? ¿Taller de soldadura y taller de motores? Solo hemos acabado el primero ahí. ¿Solo qué? Ya Solo hemos acabamos acabado. un taller, ingeniero. No entiendo. Otra vez, por favor. Ya acabamos un taller. Ya terminaron uno de los talleres. Ajá. Cada Un grupo. grupo estaba en motores y el otro grupo estaba en soldadura. Ahora los de soldadura vamos a empezar con motores y los de motores van a hacer soldadura. Se han intercambiado, claro. Qué interesante. Sí. A ver si yo los puedo ir a ver. Ya. Qué excelente. Ok. Nos vemos entonces el viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero, por la Hasta luego. clase. Ingeniero.